Mis hermanos, feliz día jueves, les habla Teo Hernández. Hoy día jueves voy a compartirles la palabra de Dios. Les invito mis hermanos a que compartamos juntos la palabra de Dios, que saquen su Biblia, que yo siempre les invito para que leamos juntos la palabra de Dios. Así si yo me equivoco en algo, mis hermanos, pues ustedes pueden corregir allí en su casa. Es que yo les invito pues a todos los que se encuentran en sus casas que saquen su Biblia, aquellos que se encuentran en sus trabajos o van en sus autos o donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Yo les invito a que estén bien atentos. Les recuerdo también que nos encontramos ya en el jueves de la octava de Pascua. Continuamos pues dándole gracias a Dios nuestro Señor por habernos enviado a Jesús para darnos vida, ¿verdad? La vida que muchos de nosotros, ¿verdad? Esperamos encontrarnos con Jesús, encontrarnos allá un día con Él en el paraíso. Para eso estamos aquí, mis hermanos, luchando, pidiendo de Dios que aleje todos los malos pensamientos, que aleje todo aquello que nos estorba, para poder nosotros, ¿verdad? Ir limpios ante Dios, llegar ante Él sin ningún pecado. Obviamente que pecadores somos, mis hermanos, en este mundo, pero sigamos orando más que todo. En nuestras oraciones pidámosle al Señor para que Él nos ayude a alejar todos los malos hábitos que tenemos en nuestra vida. Voy a comenzar hoy día, mis hermanos, les voy a compartir la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio. Y al final pues vamos a recitar el Salmo y hacer una oración. Y la primera lectura la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 11 al 26. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de sus profetas desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham:
Tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para beneficiarlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta bella lectura, a mí me encanta Hechos de los Apóstoles y siempre se los digo, hermanos, porque esto que realizaron los apóstoles, muchas cosas, muchos milagros que al igual que Jesús llegó a realizar en esta vida, ellos también lo llegaron a realizar, y no por su poder, sino por el poder de Jesús. Ellos, todo lo que pedían a Jesús, en su nombre se realizaba. Y ellos estaban hablando de este hombre al que habían levantado, a este paralítico, ¿verdad? Que curaron Pedro y Juan. Con el poder de nuestro Señor Jesús, no con su poder, ellos mismos dijeron. Y todos iban asombrados detrás de Pedro y Juan porque habían levantado a este paralítico. Pero sin embargo, Pedro toma la palabra y les dice: ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué nos miran de esa manera? Este hombre que ustedes están viendo, aunque ustedes no lo crean, todo es en el poder de nuestro Señor Jesús. Por eso es que Él se pudo restablecer, se pudo levantar. No es por nuestros méritos, no lo vean así, no nos vean como si fuéramos alguna clase de magos, no. Es por el poder de nuestro Señor Jesús, quien Él se ha levantado. Y así también nosotros, hermanos, cuando oremos por una persona y aquella persona se sane, no podemos darnos nosotros el mérito. El mérito tiene que ser siempre para nuestro Señor Jesús. Ensalzar su nombre, que a eso Él nos envió para ayudar a los demás, con nuestras oraciones, con nuestros ruegos, y para visitarlos también en su enfermedad, no solamente orar por ellos, sino también visitarles. Cuando ellos se sienten afligidos y nadie los ha visitado, ya sea en un hospital, en sus casas o en cualquier parte que ellos estén, ir y darles una vuelta. Porque Dios a eso nos envía. Así como Él realizó las cosas en este mundo, también nosotros imitarle. Y estos apóstoles era lo que exactamente estaban haciendo: imitar a Jesús en todo. Y Jesús les dijo: todo aquel que reciba el Espíritu Santo y le agrade vivir para mí, hará grandes cosas en mi nombre. Y es lo que realmente se llevaba a cabo. Cuando estos hombres pedían a Jesús y en su nombre llegaban a hacer tantas cosas, pues obviamente que la gente se extrañaba, que de dónde ellos podían hacer esa clase de milagros cuando ya los conocían, ya sabían quiénes eran, sabían que eran pescadores, que eran hombres sin estudio ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero Dios, mis hermanos, tiene el poder para cualquier cosa, aunque muchas veces nosotros nos sentimos que no somos nada en este mundo. Jesús nuestro Señor nos da el poder para enseñar, para también nosotros aprender cada día más de Él. A eso estamos llamados, a aprender, pero también a enseñar. Dice: israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de nuestros padres. Ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes se entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Sabemos que Pilato, él había decidido poner en libertad a Jesús. Ya lo había liberado, después de golpearlo, de castigarlo, porque eso se tenía que hacer antes de llevarlo a la cruz. Ya lo había liberado, pero todo el mundo, todos los que se encontraban allí, lo juzgaron. Le dijeron a Pilato que lo crucificara. Lo llevaron cargando su cruz y hasta el final lo crucificaron en esa cruz.
¿verdad? Pero Él no quedó allí en esa cruz. Y es hermoso, mis hermanos, nuestra creencia. Aquellos que no creen en la resurrección de nuestro Señor, pues allá ellos, ¿verdad? Hay muchos que no creen. Pero nosotros sabemos la realidad y tenemos esa fe que un día también vamos a resucitar. Para eso vivimos. Si no fuera por eso, hermanos, si no fuera que nuestro Señor resucitó, ¿a nosotros de qué nos serviría portarnos bien? A ver, díganme, ¿de qué nos serviría andar por el buen camino? Hacer la voluntad de Jesús y de nuestro Dios Padre. ¿De qué nos serviría si Jesús no resucitó? Pero sabemos bien, tenemos esa fe en nuestro ser, que así fue. Y entonces nosotros vivimos en este mundo sabiendo que un día vamos a partir de aquí. No somos eternos en este mundo. Vamos a morir, pero vamos a resucitar. Y esa es nuestra fe. Y ojalá Dios nos siga encaminando por el bien, que hagamos siempre su voluntad y dejemos todos nuestros males para que Él nos reciba. Por eso luchamos, hermanos. Y por eso todos estos apóstoles anunciaban a Jesús, lo proclamaban el Rey del universo, porque sabemos bien que eso es Jesús nuestro Señor, Hijo de David. La gente así le decía en la tierra cuando lo veían, Hijo de David, porque venía de la descendencia de David según ellos, según la carne, ¿verdad? Pero Dios lo envió a través de nuestra Madre Santísima, lo puso en su vientre y ella lo trajo al mundo para que nosotros creyéramos en Él. Y así tenía que ser. El profeta ya lo había dicho, que de la Virgen nacería uno, a quien le pondríamos Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y entonces, en eso creemos nosotros, hermanos. Desde los antiguos profetas que nos anunciaron a nuestro Señor, el mismo Moisés que nos dice aquí, ¿verdad? A través de esta lectura. Dice, en efecto, Moisés dijo, el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Anunciaron igualmente estos días. Y este que vino a anunciar, este que vino a hablarle al pueblo de Israel, para que lo escucharan, para que estuvieran atentos en el momento en que Él vendría a anunciárselos. Y también el profeta ya había dicho, mis hermanos, que vendría uno que sería el mismo Dios caminando entre su pueblo, caminando en medio de ellos, y no lo iban a reconocer. Y así fue, no lo reconocieron como Dios. Ellos decían que hijo de María y de José, el carpintero. Pero en realidad Dios les dio a esos padres aquí terrenales para que cuidaran de Él en su niñez. Pero Él era el mismo Dios que vino a posarse en esta tierra para que nosotros creyéramos en Él, para que nosotros sigamos sus caminos sin perderlos de vista. Los apóstoles les hablaron de todo esto a los israelitas. Aquí vemos desde dónde comienza San Pedro a hablarle al pueblo, a decirles por qué ellos habían hecho eso, cuando ya había sido liberado, cuando ya había sido exaltado por Dios Padre. Pero ellos no quisieron, mis hermanos, ellos quisieron llevarlo hasta la muerte. Y eso nos sucede también a nosotros cuando dudamos de la palabra de Dios, cuando dudamos de la palabra que leemos cada día y que enseñamos a mucha gente. Mucha gente se hace la sorda y no quiere entender y no abre su corazón. Viven como animales en este mundo, irracionales. Entonces, hermanos, nuestro trabajo aquí en la tierra es llevar a cabo el mensaje del Señor, es llevarles la enseñanza a todo aquel que no conoce de Él. Y ustedes que están escuchando en este momento,
también, hermanos y hermanas, enseñen el mensaje de Dios a otros hermanos, a aquellos que comparten con ustedes todos los días. Muchos de ustedes, yo sé bien que tienen sus empleos y se ponen a platicar con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus familiares, con quien sea. No tengan pena hablar de Dios, anunciarlo, anunciar su gran poder, anunciar todo aquello que Él realizó para que nosotros, como les digo, tengamos vida y una esperanza que no se terminará jamás. Ahora, hermanos y hermanas, voy a compartirles el Santo Evangelio, pero antes de eso voy a hacer esta oración que es la secuencia antes del Evangelio. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María? En la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Santo Evangelio lo vamos a leer del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo que comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ellos eran testigos de visión, miraron a Jesús hacer todos sus milagros. Cuando lo vieron resucitado, pues obviamente que iba a haber un temor
¿verdad? Porque ellos estaban encerrados. Ellos estaban escondiéndose de los judíos porque al igual que a Jesús los querían perseguir y llevarlos también a la muerte y castigarlos. Pero Jesús se aparece después de que estos discípulos de Emaús lo habían visto primeramente a Jesús, ¿verdad? Cuando partía el pan, se dieron cuenta que habían caminado con él, que había ido con ellos hasta el pueblecito este. Y Jesús, cuando entró con ellos, se dio a conocer simplemente que ellos, pues, al igual que esta vez que se vuelve a aparecer, estaban atónitos, estaban desconcertados, todavía no sabían qué. Y cuando van estos discípulos y llegan ante todos aquellos apóstoles que estaban reunidos, escondidos por miedo, les comienzan a platicar, ¿verdad? Dice en los primeros versículos: cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Cuando Jesús parte el pan es cuando lo reconocen, pero luego Jesús desaparece. Y ellos se quedaron como, sí fue, era Jesús, ¿verdad? Y van rápidamente con los apóstoles y les comienzan a platicar. Y Jesús enseguida se aparece. Hermanos, esto ha de haber sido un gran gozo para todos ellos, al darse cuenta de que no todo terminaba allí, con la muerte de Jesús. Ese gozo, ¿verdad?, que los enceguezó un poco porque no se daban cuenta aún qué es lo que estaba pasando. Y por eso Jesús les pide que si tienen algo que comer, ellos le ofrecen un pedazo de pescado asado y comienza a comer frente a ellos. Y es cuando ellos comienzan a darse cuenta de qué es realmente Jesús. Y Jesús les empieza a hablar desde lo que Moisés hablaba al pueblo de Israel, de que ya se hablaba de él, de que ya se hablaba lo que vendría. Desde Moisés, los profetas, hasta los mismos salmos hablaban de él, ¿verdad? Estos salmos tan hermosos que nosotros leemos cuando nosotros tenemos el deseo, ¿verdad?, de hacer una oración. Podemos también recitar un salmo. En los salmos nosotros podemos comenzar con nuestra oración, porque son bellos salmos hermosos que realmente nos abren la mente para entregarnos más a la oración. Y es eso, mis hermanos, lo que Jesús les estaba diciendo a ellos para abrirles la mente. Ya se había dicho de mí, les dice, ¿verdad?, que yo tenía que padecer y al tercer día tendría que resucitar. Y así fue, y qué bueno que se presentó ante ellos. Si no haya sido así, si Jesús, como les decía al principio, si nada más haya muerto, resucitó obviamente, se fue de la tumba, pero no se presentó ante ellos, ¿quién hubiera creído? ¿Quién se hubiera dado cuenta de que Jesús realmente hubiera resucitado? Fue necesario que Él se diera a conocer a sus apóstoles y les diera el poder de poder ir a enseñar a otras naciones, enviándoles el Espíritu Santo. Obviamente que aquí todavía ellos no lo recibían, pero tenían que guardar allí en Jerusalén para que ellos recibieran el Espíritu Santo por parte de nuestro Dios Padre y Jesús. Y esto es lo que sucede, hermanos, en todo este bello libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso es necesario que nosotros sigamos siempre llenándonos de la palabra de Dios. No dejemos de alimentarnos de ella. Nosotros, si seguimos alimentándonos con la palabra de Dios, vamos a estar, mis hermanos, siempre fortalecidos en el amor de Dios. Y no vamos a caer tan fácilmente en las garras del demonio. Y cuando lo hacemos, ¿verdad?, cuando caemos, sentimos un gran agujero en nuestra alma. Nuestro espíritu se siente debilitado. ¿Por qué? Porque acabamos de ofender a Jesús. Lo ofendemos a Él a cada instante, con nuestros hechos. Esos hechos que muchas veces
ofendemos a una persona o hablamos mal de una persona o hacemos chisme de alguien o ofendemos con nuestro mal vocabulario a alguien, todo eso, hermanos, estamos ofendiendo a Jesús. Estamos ofendiéndolo, igual que todos aquellos que lo entregaron, que aunque ya habían escuchado de sus milagros y cómo él enseñaba en las sinagogas, aún así lo condenaron. Cuando, como les decía San Pedro en la primera lectura, Dios ya lo había liberado, ya lo había exaltado, pero no, quisieron la muerte de Jesús. Hermanos y hermanas, la realidad, Jesús nuestro Señor, como les digo, tuvo que hacerse presente ante sus apóstoles. Si no se hubiera hecho presente, nuestra vida aquí no tendría sentido, pero tiene sentido a través de su resurrección y de que ellos lo miraron vivo de nuevo, resucitado de entre los muertos. ¿Ustedes han escuchado a alguien que resucite de entre los muertos hoy en la actualidad? Todavía no sabemos, hermanos y hermanas. Hay muchos que han muerto, han aparecido a personas que son de oración, que son personas que rezan siempre por las almas del purgatorio. Y esas almas, muchas de ellas van y hablan con estos videntes. ¿Por qué? Porque Dios les dio el poder de hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque se adentran a la oración. Porque realmente Jesús y Dios Padre escuchan sus oraciones. Porque ellos abren su corazón en el momento de oración. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos hace falta. Que no nos adentramos a la oración. Y por eso no tenemos el don de visión. No tenemos el don también de poder mirar a esas almas que están en peligro, que están perdidas en ese lugar de tormento. Nosotros tenemos el poder de orar por ellos y de poder también ver su sufrimiento para que nosotros no vayamos a ese lugar, para que nos comportemos más bien en este mundo. Tenemos que, mis hermanos, seguir orando, pidiendo a Dios para que nos fortalezca, para que nos dé las fuerzas y poder verle a Él en el último día. Ahora les invito, hermanos y hermanas, vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios y a nuestro Señor Jesús que nos dé la fuerza, la resistencia de poder hacer su voluntad siempre. Para ello vamos a recitar el Salmo, es el Salmo número 8 y dice así: qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Realmente es admirable tu poder, tu gracia, que nos haces ver, Señor, cada día. Desde el momento en que despertamos, abrimos nuestros ojos, que vemos ese cielo azul, ese sol brillante, esas nubes, el agua que llueve, la nieve que cae. Todo eso, Señor, es por tu poder. Las aves del cielo, los animales salvajes, los animales que nosotros tenemos como mascotas, todo eso, Señor, tú lo creaste. Y por todo ello te damos gracias, Señor. Por todo ello debemos ser agradecidos, Señor, aunque muchas veces
hay hermanos y hermanas que no reconocen tu poder, Señor. Te pedimos para que les abra su mente, para que les des el entendimiento, para que recuerden que ellos en esta vida no van a ser eternos, Señor, sino que tú les vas a dar una vida nueva y en esta vida solamente vamos a estar de paso, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue dándonos fortaleza. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Sé tú, bendito Espíritu, quien nos dé la luz para seguir caminando, no en la oscuridad, sino en esa luz que tú nos haces ver, bendito Espíritu. Y que cada uno de nuestros hermanos reconozcan en nuestro Dios su poder. Que no vivan en las tinieblas como han estado viviendo, alcoholizándose, drogándose, prostituyéndose, para que todo esto cambie en sus vidas. Que así como en aquel tiempo, muchos que andaban en la prostitución, en el alcoholismo, cambiaron y abrieron su corazón al Señor. Que así también hoy en la actualidad, bendito Espíritu, tú que tienes el poder para abrir las mentes de todos aquellos corazones más duros, más empedernidos, ábrele su mente, bendito Espíritu, para que se entreguen al Señor, para que todos seamos de un mismo redil y no andemos dispersados unos por un lado y otros por otro. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por la bondad que has tenido con nosotros al llevarnos por el bien. Madre Santísima, pido de tu intercesión, sigue intercediendo ante nuestro Señor, por todas nuestras necesidades, por todos los enfermos, por todos los encarcelados, por todos los que no creen en el Señor, por todos los que están alejados de Él, para que reconozcan su poder, y que aquellos enfermos, que muchos de ellos se han llegado a levantar, muchos de ellos cuando se levantan reconocen el poder de Dios, y muchos que no reconocen, te pedimos por eso, Señor, para que abran su mente. Y aquellos que se encuentran en las cárceles, dales consuelo, Señor. Dales ese amor que solamente tú les puedes dar. Que no se sientan solos en ese lugar, que se sientan acompañados por ti, Señor. Mamita María, intercede pues por todos ellos e intercede por nosotros, por nuestras necesidades y por las necesidades de todos aquellos que nos piden que oremos por ellos cuando hablamos con ellos por ahí, que nos los encontramos y nos piden oración. Te pido, Mamita María, que les cuides y les protejas, les guíes de tu mano hacia el Señor y cúbreles con tu santo manto para que no caigan en el pecado. Y por todo esto le damos gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre que usted tenga el tiempo, si no sabe leer, ¿verdad?, escuche, porque hay muchas personas que en realidad, mis hermanos, en nuestros pueblos, en aquellos pueblecitos muy lejanos de la civilización, muchos no saben leer, pues escuchen. De esa manera van a acercarse al Señor. Y aquellos, ¿verdad?, que tienen sus teléfonos por ahí, a veces solamente se dedican viendo videos
que no les abre nada el corazón para la entrega al Señor, sino solamente una manera muy mala de vivir la vida. Acérquese al Señor a través de escuchar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y así también usted un día va a acercarse de todo corazón al Señor. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares y sigan orando, oren por nosotros. Que Dios les bendiga.